Bien, ahora vamos a la parte acá del JFrame. ¿Sí? Sigamos acá. Configuremos este botón que es fácil, ¿sí? El salir. Abrimos, hacemos doble clic y acá está su método. Dice que este botón salir se le agrega un escuchador. Entonces vamos a decir que el salir que hace, cierra la aplicación. Entonces van a usar lo que dice system.exit. Y le van a poner un estado de 0. Bien, esto va a cerrar automáticamente toda la aplicación. Bien, para esto no es necesario un método porque es una sola línea. O sea, no es necesario meterlo en un método. Bien. Ya tenemos esto. Bien. Ahora esto. Vamos aquí a gestión de médicos. ¿Qué vamos a crear con la gestión de médicos? ¿Sí? ¿Qué operaciones podemos hacer? La alta, baja y modificación. ¿Sí? Bueno, entonces vamos tirando los componentes. Vamos a decir que tengo un título que se llame... Se va a llamar gestión de médicos. ¿Sí? Ahí está un label que va a ser como el título. Son importantes los labels porque le indican al usuario, digamos, de qué se trata la ventana o qué es lo que contiene. ¿Sí? O indicarle qué es lo que tiene que cargar. Acá ya tenemos un botón nuevo. ¿Sí? Vamos a crear otro botón que sea actualizar. ¿Sí? Porque necesito capaz de actualizar los datos de médico. Actualizar. Vamos a crear otro método que se llame eliminar. Otro método, otro botón, digo. Eliminar. Sí, vamos a crear también, capaz que necesitas una búsqueda. Entonces vamos a decirle nombre. Búscame por el nombre. ¿Sí? Nombre. Yo voy a poner un título que diga nombre. ¿Sí? Ahí está, para que lo vea el usuario. Y abajo voy a poner un campo de texto para que él rellene. ¿Sí? Él va a ingresar algo y por ese algo se va a buscar en la tabla. ¿Vieron? Ahí tenemos. Mienta un poquito choco, sí, pero bueno, ahí lo pongo más. O donde quieran ubicarlo, así eso depende de cada uno ya. Y vamos a poner un botón que se llame buscar. Buscar por, le vamos a poner nombre. No, buscar nada más. Sí, se llama el método, pero no hay otro buscar. Vamos a hacer un botón de salir también, porque esto se tiene que salir en algún momento. No solamente aplicando acá en la X, sino que tiene que haber un botón. Para que el usuario sepa que tiene que salir. Bien, ahora viene acá la parte importante. ¿Sí? Vamos a tirar la tabla. Acá la tabla que se muestra al centro. ¿Sí? La tabla de todos los médicos que yo tengo. ¿Cómo se hace para generar el JTable? Primero se van acá a container. Van a elegir el que dice JScrollPanel. ¿Sí? Lo tiran. Y ya está. Está chiquito. Así lo tiran para arriba. Y ahí está. Este va a ser el scroll panel. Que me permite tener que... Este es el scroll. El que estoy moviendo, ese es un scroll. ¿Vieron? Porque si ustedes tienen 1000 médicos, los 1000 médicos no alcanzan en la pantalla. Entonces los 1000 médicos van a estar aquí. Y entonces se va a mover el scroll. ¿Sí? Entonces por eso está bueno que pongan el scroll. Ahora, luego de eso, una vez que pusieron eso, cerramos esto que tenemos aquí. Le vamos a poner que dentro haya un JTable. ¿Sí? Lo tiran. Y ahí está el JTable. Ya está dentro. ¿Cómo sé que está dentro? No se ve nada aquí. Pero en la estructura de árbol que vemos aquí decimos que tiene varios botones, un campo de texto, todo esto, y tiene un scroll. Dentro del scroll está el table. Pero lo vamos a poner que se llame JTable. JTable. ¿Sí? ¿Qué va a contener esto? Una lista de médicos. Entonces va a decir JTable médicos. Bien, ahí está, ya tenemos. Ahora le van a dar, tienen seleccionado no el JTable, van a dar acá en modal. Sí, bien, acá van a insertar la cantidad de columnas, o sea, cuántas columnas quiero que se muestren, o qué columnas quiero que se muestren. Insertar, vamos a agregar primero que un médico que tenía. Primero tienen que tener en cuenta un médico que tenía para mostrar. Van al modelo que ustedes crearon, seguro, de ahí nos guiemos. ¿Qué tiene? Tiene una especialidad, tiene un nombre, tiene un apellido y un ID. Bien, entonces, tiene especialidad. A ver. No, este no es el... Aquí está. Volvemos al modelo, ahí está. Entonces, ¿qué tenía? Especialidad. Empezamos por el último, ¿qué era? ¿El último cuál era? Especialidad, entonces especialidad. Se va a llamar una de las columnas especialidad. Acá lo pueden achicar, lo pueden hacer más grande. Bien, ahí tenemos una. Insertemos otra. Insert. Y se guarda automáticamente la otra. ¿Sí? Y después, apellido, nombre. Nombre del médico.
Bien, acá tenemos el nombre. A ver qué más. Apellido. Sí, vamos a agregar el apellido. Lo de los médicos. Una columna que diga apellido. Y una columna importante que era el ID. Sí, porque cada médico está con un identificador en la base de datos. Bien, acá si quieren insertan filas que quieren que se muestre aquí. Bueno, yo no le inserto nada. ¿Sí? Borramos. Sí, si quieren le insertan, no hay problema, no es nada, digamos. Y aquí tenemos las cabeceras. Entonces acá se van a completar los ID, el apellido, los nombres y la especialidad. Bien. Una vez que tenemos este modelo, probemos si está funcionando. Sí, guardemos los cambios primero. Sí, porque si no, no está tomando los cambios. Ahí está. Gestión de médicos. Ahí está. ¿Vieron? Por ejemplo, yo quiero acceder al anterior. No se puede. ¿Por qué? Porque es modal. ¿Sí? Fíjense, ahí se aparece la estructura de la tabla. Sí, los botones no hacen nada todavía porque no tienen código. Acá puedo cargar lo que yo quiera buscar. ¿Sí? Cristian, por ejemplo, quiero buscarlo. Bien. Entonces funciona tranquilamente. Ahora vamos a ver acá la gestión de médicos. Cerramos este modelo. Bien. Vamos a configurar estos botones, ¿sí? Antes de... Porque estos son fáciles. El salir, vamos a poner aquí. Ahí tenemos el evento. El escuchador. Vamos a hacer un dispose, ¿sí? Dispose. O sea que la ventana solamente se cierra. Esta ventana, cuando apretes salir, solamente se va a cerrar esta ventana, este modal. Bien, ¿qué pasa si yo quiero darle un título acá más bonito? Acá no dice nada. Sí, estaría bueno que tenga un título. Bien, seleccionan todo esto, que sería todo el componente, todo. ¿Sí? Fíjense que está seleccionando el JDialog. Este van a la parte de que le dice title. Ahí está, title. Le vamos a poner gestión. Gestión médicos. Fíjense. Y ahí aparece gestión de médicos. Pueden cambiar el icono. ¿Sí? También de la ventana. Pueden cambiar el fondo, habilitar, deshabilitar, con esto cambiar el fondo. Sí, hay varias cosas que se pueden hacer. Solo es cosa de ir tocando, digamos, las distintas propiedades. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver cómo llenamos esta... ¿Cómo hacemos para llenar nuestro JTable? Bien, ¿cómo se llena esto? Bien, para eso vamos a crear dos métodos. Primero van a seleccionar todo el JDialog. Todo el JDialog. Se van aquí a eventos. Van a elegir el que diga Windows Activate. ¿Sí? Mientras se tenga activa esta ventana, siempre tiene que aparecer, digamos, los médicos cargados aquí. Entonces voy a presionar aquí. Bien. Dentro de esto vamos a llamar a un método que va a ser el cargar la tabla de médicos. ¿Y en dónde voy a crear esos médicos? ¿Dónde voy a crear esos métodos? Lo podemos crear acá abajo. ¿Sí? Al final del constructor. Bien. Pero para esto yo necesito obtener los médicos de la base de datos. Entonces, ¿cómo obtengo los médicos que están en la base de datos? Por ejemplo, acá abrimos la base de datos. Yo tengo varios médicos, creo ya. Sí, ahí vemos. Tengo todos estos médicos con sus especialidades relacionadas. Bien, ¿cómo hago para traer todos estos médicos y que se muestren en la pantalla? Necesito los DAO, que ya los tenemos creados, ¿sí? Entonces, como yo estoy parado en esta pantalla, o sea, fíjense, esto es una pantalla. ¿Por qué? Porque estoy parado aquí. Bueno, dentro de su código yo voy a crear un objeto que me dé todos esos servicios. Entonces voy a decir que vamos a llamar ¿a qué? A médico. Vamos a crear una variable global, digamos, que va a tener todos los servicios. Va a decir médico DAO. Y ahí está, elegimos la interfaz y después se va a llamar, el objeto se llama DAO Med. ¿Sí? DAO de los médicos. Luego, ¿qué vamos a hacer? Un new médico DAO imp, la implementación, y ya tenemos los servicios. Los servicios están en esta variable. Bien, como ya tenemos los servicios, o sea, podemos acceder al insertar, a los CRUD, ¿sí? Y todos los servicios que tenga. Bien, como decía, en este método active que creamos ahí, ¿sí? Cuando se mantenga activa vamos a llamar un método. Los métodos son estos, ¿sí? Acá lo creamos. Bien, para hacerlo más rápido, bueno, ya lo tenías creado. El método se llama limpiar médico. Van a crear un método que se llama limpiar médicos. Bueno, acá me está dando error. Esto por aquí. Ahí está. Vamos con este método que yo creé primero, ¿sí?
van a poner, bueno, el método se va a llamar limpiar médico, o sea que se limpie ¿qué? Toda la tabla de los médicos, que se limpie primero, antes de cargarla, ¿sí? Uy, estamos acá abajo. Ahí está, que no se confundan al final los métodos. Van a crear un default table model. El objeto se llama tabla, o sea, tabla hace referencia a la tabla de todos los médicos. Van a decir JTable médicos, dice. ¿Qué será JTable médicos? Fíjense acá, JTable médicos, ¿qué será? ¿Y es el nombre de este componente o no? ¿Qué nombre le pusimos, se acuerdan? Van aquí, presionan de vuelta. Bueno, ahí estamos en el scroll, ¿no? A ver, aquí abrimos, ahí está. JTable médico se llama. Entonces estamos accediendo aquí al JTable. Entonces estamos diciendo que acá de ese componente conseguimos el modelo que tiene ese componente. Luego le estamos haciendo que se convierta, un parseo se llama, convertir esa de modelo en un defaultable model. ¿Para qué? Para que guarden este objeto defaultable model y no haya problema. Así se hace para conseguir toda la tabla que tenemos ahí. Luego vamos a hacer un while, un mientras esa tabla de médicos, o sea, el componente, conseguime la cantidad de columnas de filas que tiene. Si es distinta de 0, ¿sí? Vos vas a borrarla, ¿sí? De la tabla, removeme la fila, remove row, ¿sí? Remove la fila número 0. O sea, se va a ir la primera fila. Luego vas a recorrer de vuelta. ¿Tiene fila? Sí, lo vas a remover. ¿Tiene fila? Lo vas a remover. ¿Tiene fila? Lo vas a remover. Esto lo único que hace es limpiar todos los datos de la tabla. Bien. En el siguiente ustedes lo que van a crear es un método de cargar. ¿Sí? Public void cargar tabla médico o como quieran llamarlo, ¿sí? Vamos a hacer uso de este método que es limpiar la tabla. Llamamos eso y se va a limpiar automáticamente todo. Después llamamos un defaultable model tabla. Defaultable model y vamos a decir conseguimos el modelo, ¿sí? De ese componente. ¿Sí? Ya tenemos la tabla entonces. Acá está la tabla. Bien, luego lo que van a hacer es crear un array, un vector de tipo object. Object es lo más general que hay. Si por ejemplo nosotros tenemos el tipo primitivo que es string, int, boolean, no sé qué más, tenemos char, ¿sí? Esos son tipos primitivos. Después tenemos los objetos que son clases, ¿sí? Y si ponemos object, hace referencia a cualquiera de esos, ¿sí? O sea, este array puede contener cualquiera de los datos, ya sea un entero, puede contener un string a la vez, puede contenerse un boolean, ¿sí? O cualquier tipo de dato, o una clase, ¿sí? Object es lo más general. Entonces van a crear new object y la cantidad va a ser 4. ¿Por qué pongo 4? Porque fíjense cuántas columnas tienen. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? La posición en donde empieza, en la posición 0. Entonces por eso pongo 4. Bien, nos vamos acá al final, acá está. Por eso pongo 4. Si ustedes tendrían 6 columnas, ponen 6. Bien. Luego van a hacer un for. Un for each digo. Y van a poner aquí. ¿Cómo va el for? A la parte, ponen 2 puntos, a la parte derecha va la lista de qué, de médico. Entonces DAO-MED, ¿qué era? Eran los servicios que yo había declarado acá arriba. Bien. Y llamaba al método getHal. ¿Sí? Si quieren para ver. A los servicios, conseguime todos los médicos. Bien, entonces ya tendría que hasta aquí la lista de médicos. Después digo, bueno, esa lista que contiene médico, entonces acá tiene que ser la misma clase. Bien. Acá médico. Acá van a poner médico. Bueno, acá no está importando. Control espacio y eligen, ¿sí? Importan, ¿sí? Modelo dominio, de ahí viene. El identificador de cada uno de los médicos va a ser M, o por la letra que ustedes quieran. Luego van a decir que al array que crearon recién en la posición 0, ¿qué van a agregar? ¿Qué agregan primero? El ID, luego el apellido, nombre y especialidad. Bueno, entonces vamos a final, ahí está. Entonces vamos a decir que ese array en la posición 0, digo, de ese médico conseguime el ID. El ID es tipo entero, entonces se guarda en el array. Bien. En la posición 1 de ese vector que tenemos aquí, ¿qué hacemos? Del médico conseguimos el apellido es string, igual se guarda, ¿sí? En el vector. Y fíjense, nos da problema. ¿Por qué? Porque es object, ¿sí? O sea, están guardando diferentes tipos de datos en un vector, ¿sí? En la posición 2, ¿qué van a cargar? El nombre. En la posición 3, ¿qué va? La especialidad. Entonces ustedes van a poner acá, por ejemplo, yo sé que el médico, conseguime ¿qué? La especialidad. Pero no quiero que se muestre la especialidad, porque la especialidad es un objeto y el objeto tiene varios atributos. Entonces decidite cuál querés mostrar. ¿Qué querés mostrar de este objeto?
Si ustedes muestran el objeto, es poco visible, digamos, a la hora de la vista. Entonces yo digo, ah, bien, esa especialidad tiene un nombre, entonces conseguime que el nombre. Bien, por eso yo muestro el nombre. Ese nombre es el que se va a guardar en este vector. Una vez que tenemos cargado el vector con los diferentes tipos de datos, digamos, de cada uno de los médicos de la base de datos, vamos a decir que a la tabla, el modelo de tabla que teníamos ahí, add row, ¿sí? Agregame una fila. ¿Con qué? Con este vector. Este vector viene y se carga. Entonces el vector que cargamos, que se llama datos, se va a venir y se va a cargar una fila aquí abajo. Va a cargar otra fila. Y así. Va a ir recorriendo la lista y va a ir cargando una fila. Va a ir recorriendo, carga una fila. ¿Sí? Y así de sencillo es. Bien, entonces este método cargar